Eh, a ver, sí, perfecto. Yo sí conseguí un versículo. Hoy nos toca el capítulo 7 de Primera de Crónicas y el versículo 11 como me gustó porque vi lo que dice. Todos estos fueron hijos de Gedeael, jefe de familias, hombres muy valerosos. Me gustó eso. 17.200 que saltan a combatir en la guerra. El cronista me mencionó a modo de chiste, pero bueno, gracias a Dios. Ayer estuve en mi casa tratando de ser mediador de conflictos entre hermanos y no sé si realmente ayudé a solucionar el problema o quizá ayudé fue a echar más leña al fuego. Pero aprendí una lección de que uno tiene que confiar más en el Señor, hasta para esos asuntos cotidianos como resolver conflictos entre las familias. El cronista, el cronista quiere que los que llegaron exiliados de Babilonia conozcan la historia del pueblo de Israel. Él quiere que conozca la historia porque ellos venían de estaban exiliados y algunos nacieron allá, donde estaban, y no conocían mucho la historia. Entonces él usa este género literario como es la genealogía para enseñarles la historia. Por eso es que los primeros capítulos de Primera de Crónica son genealogías, porque con la genealogía se cuenta la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque son dichos, ¿no? Muy popular, no sé si en cada país donde ustedes se encuentran pasa, pero se dice que el hombre es el único ser creado que se estrella con la misma piedra, no digo yo dos, sino hasta tres, cuatro, cinco veces. Eso pasa y cuando no se conoce la historia, se tiende a repetir lo mismo. Jesús cuando resucitó, en Lucas capítulo 24, voy a leerlo por aquí. Jesús cuando resucitó en el capítulo 24, versículo 25, hablando con los discípulos que se conocen como los discípulos de Emaús, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Alguna vez dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice este pasaje, y siguiendo por todos los profetas, incluyendo primera y segunda de Crónicas, le declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Entonces, la idea es que conozcan la historia para que puedan de alguna manera ser mejores, ahora que vienen con un nuevo comienzo, con un nuevo comienzo después del exilio. Eso es lo que trata de ser el cronista. Y en el capítulo 7 se habla de unas tribus que no se habían mencionado antes, las tribus de Isaacar, de Neftalí, de Manasés, de Efraín, de Aser y también de Benjamín. Por cierto, en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 se le hace mucha mención a la tribu de Benjamín. Después vamos a decir por qué pasa esto. Pero no sé si ustedes han notado ahí que no aparece la tribu de Dan y la de Zabulón. ¿Por qué? Una buena pregunta. Los judíos son muy estrictos a la hora del número 12.
Y como, aunque la tribu de Rubén había sido desechado como, como el primero, lo menciona aquí, pero también menciona a los dos hijos de José. Entonces, suman 12. No quiere decir que haya desaparecido Dan y Saulón, que simplemente ellos hacen mucho énfasis en el número 12. El número 12. Pero les comentaba que hace mucha referencia a la tribu de Benjamín, aquellos que son muy valerosos. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 10 va a hablar mucho del primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Pero yo quisiera contarle una historia, porque, recordarle a usted una historia, hermanos, de la tribu de Benjamín. Eso está en Jueces. En Jueces, en el capítulo 19, en el capítulo 20 y en el capítulo 21, se habla de una historia que es una historia triste, cruel, dramática, que si esa historia pasara hoy en día, eso fuera de tendencia a nivel mundial. Y precisamente esta historia empieza con un Benjamín, con una tribu de los levitas, porque en el capítulo 6 precisamente hablan de los levitas, que habló ya el hermano Luis Núñez. Pero esta historia empieza en el capítulo 19, dice, en aquellos días, estamos hablando de jueces, cuando no había rey en Israel, esto es, hay que enfatizarlo, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. O sea, que hace un levita por allá y de paso que hace con una mujer que no es su esposa. Y de ahí viene el conflicto. Llega a un pueblo de los Gabonitas, que es donde están asentados las tribus de Benjamín. Llega a ese pueblo, nadie lo hospeda con su concubina y sale un anciano por allá y le da posada. Estando en la casa del anciano, llegan todos los hombres de la tribu de Benjamín a querer tomar al hombre, dice que para conocerlo, repitiéndose la historia de Sodoma, cuando los ángeles llegaron a casa de Lot, y todos los hombres sodomitas querían conocer a estos varones. Entonces el anciano le dice, yo tengo una hija que no ha sido tocada, tómela, pero no se meta con este levita. Pero la cosa pasó a mayores, él entregó a la concubina y ellos hicieron con ella toda la noche. Ella llegó a la mañana, tocó la puerta y quedó muerta a la entrada de la casa. El levita sale y dice, vamos, y ella no se levanta. Él la levanta, la pone en un burrito, un asno, y la lleva a su casa y la pica en 12 pedazos, hermano. Y le manda a cada tribu de Israel eso. Eso conmocionó tanto el punto que los israelitas dijeron, esta cosa no puede hacer. Dice en el capítulo 20, versículo 1, dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Eso nunca había pasado en esa época. Desde Dan hasta Besar y la tierra, ¿para qué? Para ir a arremeter contra los benjamitas que estaban en Gabán. Y déjenme decirle que fue triste porque prácticamente acabaron con toda esa tribu. Y quedaron solamente 400 hombres. Dice el versículo 21, que ellos se sintieron tan mal porque habían destruido una tribu que empezaron a buscarle mujeres a los benjamitas para que no desapareciera esta tribu. Triste la historia, pero por algo se menciona, por algo el cronista menciona en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9.
¿Por qué? Dice al final del libro de Jueces, capítulo 21, en el versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense. ¿Por qué? Porque la gente estaba haciendo lo suyo propio, tomando sus propias decisiones. Y, y eso fue completamente un desorden. Entonces, el poeta quiere decirle a ellos, recuerden la historia para que no volvamos a tropezar. Dice ahí Marantico en el capítulo 7, 8 del libro Primera Carta de Samuel, que en el versículo 3 dice, versículo 4. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tu hijo no anda en tus caminos. Por tanto, constitúyonos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que le dijeron, dan un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo de todo lo que le digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿A quién están desechando? Es a Dios. Entonces, ¿qué le queda más a Samuel? Escucharlos, porque ellos no están escuchando a Dios. Dice en el capítulo 9 ahí de Primera Samuel también, hermanos, que había un varón de Benjamín. La casualidad que al que van a escoger como rey tiene que ser de la tribu de Benjamín. Hombre valeroso. Gracias, cronista. El cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Corá, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Fíjense lo que está mirando el hombre, porque a veces nosotros también cometemos ese error, porque vemos solamente lo de afuera y no vemos lo de adentro. Y Dios está mirando nuestro corazón. Dice, joven y apuesto entre los hijos de Israel, no había otro más gallardo que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un joven hermoso. Entonces, eso es lo que está viendo Samuel y lo que está viendo el pueblo de Israel, porque habían desechado precisamente a Dios. Entonces, hermanos, necesitamos no volver a repetir la historia. Dios le dice a Samuel, dígale a ellos cómo los va a tratar este rey. Y este rey los trató de una manera completamente. Llega el momento en que Jesús le dice Dios le dice a Samuel, ¿por qué lloras tanto? Porque Saúl se había vuelto nada. Ve y búsqueme al verdadero rey que tiene el corazón como el mío, y es David. Porque el cronista que escribió el libro de Primera Crónica está enfatizando en la tribu de David, enfatizó en la tribu de Benjamín, porque ellos son los levitas, porque ellos que van a encargarse de con el templo, y también enfatiza que no es de los gabonitas que va a salir el rey, que va a ser el que lleve la línea descendiente para llevarnos a Jesús, sino la línea de David, y en Jerusalén, donde él se va a sentar como un Dios que va a durar para todos, hermanitos. Entonces, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros miramos, es lo que Dios decide con nuestra vida. Jesús le dice a nosotros en Lucas capítulo 7, ¿por qué me decís Señor y Señor?
y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y eso ya ha pasado mucho tiempo. El pueblo de Israel tropezándose por la misma piedra. La invitación es que nosotros no hagamos precisamente eso, sino que confiemos en el Señor, hasta nosotros que siempre está haciendo su obra y simplemente quiere que nosotros la disfrutemos por la gracia de Él. Dios bendiga su palabra, hermanitos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este lindo día, Señor. Gracias por este momento tan especial, Señor. Gracias por las cosas buenas que nos ha dado, Padre Santo. Por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos edifica, Señor, que nos exhorta, que nos pone atentos, Señor, para que no podamos hacer cosas que te alejen de nosotros, Señor, sino al contrario, Padre Santo, que podamos todo el tiempo estar obedeciéndote, Señor, y entrando en tu camino, Padre Santo. Gracias por este bello grupo de personas que se reúnen todos los días, Padre, en Café con Dios. Gracias por los que nos visitan, los invitados, Señor. Gracias por los hermanos que nos enseñan, Padre. Gracias por nuestros líderes que están por allá, Señor, atendiendo al llamado de otros países para edificar la iglesia en el mundo, Señor. Protéjalos, Señor, protéjalos a ellos, a Beto, a Gustavo, Señor. Ayuda con nuestros enfermos, Padre Santo, y danos paz acá en mi casa y en todas las casas nuestras, Padre Santo. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cambio fuera.